de ellos, ¿verdad? Daba la impresión, hermanos, de que el rey David prefería, aunque sea un instante, pero al lado de nuestro Dios, que a lo mejor una vida, hermanos, sin Él. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, la vida que nosotros tenemos, pues es una vida de alegría, es una vida, o al menos, hermanos, que debemos estar alegres. Bien, hermanos, cuando venía en el camino, hermanos, dije, voy a preguntarles a nuestros hermanos, ¿quién es nacido en la iglesia? ¿Quién, hermanos? A ver, levanten su mano. ¿Quién? De edad, ¿quién? De los que son nacidos en la iglesia, ¿quién es la más joven o el más joven? Nuestro hermano Jerusalén. ¿Qué edad tiene, hermano? 3 años. Bien. Pero ahora viene otra pregunta más importante todavía. ¿Quién ha tomado la decisión de nacer en la iglesia? Hermano Juan Carlos es el bautizado. Hermana Irma, ¿quién más está bautizado, hermano? Y acá nuestros hermanos. Bien. Gracias, hermanos. Son los que han decidido, ¿verdad? Pero ¿qué hubo para que haya ese paso? Hubo un convencimiento. Y bueno, amados hermanos, nosotros sabemos todo el procedimiento para la conversión, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Y en esta tarde, hermanos, tengo el título de este tema. Yo le he puesto la importancia de hacer caso al consejo de Dios. Es un título muy largo, hermanos. Pero digo, es muy importante. Escuchábamos hace rato ese himno que decía cuán hermosos son los pies, ¿verdad? Que se afirman en los montes y llevan, ¿qué, hermanos? Las buenas de salvación, según Isaías. Y nos ponemos a pensar, hermanos, que ya antes se predicaba la palabra de Dios, se predicaba la profecía, ¿verdad? También con el Señor Jesucristo, Él también fue un gran predicador. Posteriormente los apóstoles, a pesar de que les hizo el encargo primero en Jerusalén, en Samaria, y después se van. Y cuando aquí, hermanos, en este lugar de Morelia, pues Dios tuvo grande compasión y mandó a uno de sus siervos, ¿verdad?, para que traiga ese anuncio y predique. Imagínense, hermanos, que esta tierra pues no se había predicado a lo mejor el Evangelio. Y después se decide levantar, ¿qué, hermanos? El templo, una construcción únicamente para la adoración de nuestro Dios. Y es que si mencionamos, hermanos, eso que dice Isaías, cuán hermosos son los pies. Es decir, no nos vamos a lo literal, hermanos, para no vernos a lo mejor los pies, ¿verdad? Habla de la presencia. Cuán hermosa es la presencia de aquel que trae, ¿qué, hermanos? Buenas nuevas. La nueva salvación. Pero aquel enviado, hermanos, o aquel enviado por nuestro Dios, tenía un mensaje. Y el tema se titula La importancia de hacer caso al consejo de Dios. Ese enviado, hermanos, venía con un consejo, ¿sí o no? Y que hasta nuestros días se predica. Pero yo decía, ¿cuántos años, hermanos? ¿Quién es? Ahora, hermanos, viene otra pregunta. ¿Quién es la más joven?
con la que tiene menos años en haber decidido nacer en la iglesia de Dios. Nuestra hermana Chayito, ¿cuántos años lleva, hermana, de bautizada? 1 año. Bien. ¿Y los demás hermanos? ¿Cuántos llevamos? Acá está nuestro hermano. Nuestro hermano Alejandro lleva 12 hermanos. Nuestro hermano Miguel Ángel Martínez dice que 48. A ver, hermano. 27. Dice la palabra de nuestro Dios que por causa del tiempo nosotros debíamos de ser ya que, hermanos, maestros. Y el consejo, hermanos, sigue estando. Hay una historia muy bonita que para la cual os voy a invitar a leer, que se encuentra en el libro de Reyes en el capítulo 8. En el segundo libro de Reyes, capítulo 8. Antes de ello, hermanos, quiero hacerles una premisa. Esta es, imagínense un cristal limpio, transparente totalmente. ¿Alcanzamos a ver realmente lo que hay? Si aquí me ponen un cristal limpio, ¿creen que yo alcance a ver lo que hay de aquel lado del cristal? O sea, a ustedes y a las bancas. Sí, ¿verdad? Y sé que la que está en la segunda fila de mi nave del medio es nuestra hermana Irma. Pero imagínense si lo opacan. Tanto se opaca, y yo quiero ver quién está. ¿Qué creen, hermanos? Puedo dudar que sea la hermana Irma. ¿Me creen o no me creen? Porque no se ve. Hay opacidad. Esto, hermanos, es una premisa y vamos a recordarla. Imagínense ese cristal que si está limpio, bien, transparente, podemos vernos. Pero si está opaco, tanto opaco, esa opacidad me causa confusión. ¿Sí? Esa va a ser la premisa. No es el título. El título es la importancia de hacer caso al consejo de Dios. Y la premisa es esa. Bien, vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 8. Del versículo 1 al versículo 6. Yo lo voy a leer, hermanos. Dice así: Y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo había hecho vivir, diciendo: Levántate, vete, y toda tu casa a vivir donde pudieres, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá también sobre la tierra 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. ¿Quién era el varón de Dios, hermanos? Eliseo, ¿verdad? Aquel cuyo nombre significa Dios es salvación. Y partióse ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y como fueron pasados los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para clamar al rey por su casa y por sus tierras, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciendo: Ruégote que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y contando él al rey como había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había hecho vivir, que clamaba al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le dio un eunuco diciéndole: Hazle volver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de las tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Ella había abandonado, hermanos, porque Eliseo le había profetizado que allí
Iba a haber hambre. ¿Por cuántos años? Por 7. Dice que ella sí le hizo caso al profeta Eliseo, ¿verdad? Y se fue a vivir en tierra de filisteos. Pero era una mujer que tenía el consejo, hermanos. Era una mujer que había visto el milagro de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Qué le había pasado, hermano Sergio? Murió su hijo y resucitó. Gracias, hermano. Era una mujer que ya estaba aconsejada y le hizo caso al profeta. La importancia, hermanos, de hacer caso al consejo de Dios. El profeta le aconsejó, ella salió por 7 años, al regreso entendemos que ya sus posesiones ya no estaban en su propiedad, porque dice que ella lo tuvo que ir a pedir al rey. Por tanto, una vez confirmado todo lo que le había dicho aquel hombre Eliseo, y también, amados hermanos, testificado por Giesi, aquel que era siervo también de Eliseo, y luego todavía dice que el rey no se quedó con el dicho de Giesi, sino que le preguntó a la mujer si era, y la mujer dice que sí. Tanto así entonces, hermanos, que el rey le pone a un eunuco. Entendemos por el eunuco, pues aquella persona, ¿verdad? Pues que ya tenía a lo mejor una característica, hermanos, y que era, pues al tener esa característica, posteriormente lo vamos a describir un poquito más. Ellos podían estar, ¿verdad?, al tanto en los consejos del rey. Y dice que entonces ese eunuco le hizo la devolución de su casa y de sus bienes. Pero, ¿tuvo hambre esta mujer, hermano? Nos preguntamos. Por hacer caso al consejo, ella no padeció el hambre que se padeció en ese lugar por 7 años. Pero la importancia, hermanos, de hacer caso al consejo. Yo preguntaba, hermanos, porque desde que yo me congrego, hermanos, desde que yo nací, y hasta que tengo uso de razón, ¿qué creen, hermanos? Que yo cada 8 días, inclusive más próximos, he escuchado consejo tras consejo. Y no se ha parado de dar el consejo. Y yo digo, tengo 32 años actualmente, pero toda mi vida es de recibir el consejo de la palabra de Dios. Y me llamaba mucho la atención, hermanos, qué importante es hacer caso al consejo de Dios. Y dice todavía el rey David que el hijo sabio que pues alegra al padre, pero el hijo necio, aquel que no entiende el consejo, es tristeza de quién? De su madre. ¿A poco sí, hermanas? Si hay un hijo que no atiende al consejo, ¿sí es tristeza? Sí. Y digo, qué importante es, hermanos. Hay algunos ejemplos que yo les quiero contar sobre algunos que no hicieron mucho caso. Y vamos a ver, hermanos, bueno, antes de ello vamos a justificarlo. En la carta del 2 de Corintios, hermanos, capítulo 5, versículo 7, porque se supone que el consejo, hermanos, viene a través de la palabra de Dios. Pero también, hermanos, a través de la palabra de Dios nace algo tan bonito que nosotros llamamos fe. Por lo cual, hermanos, ¿qué dice hermano Isaac en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7? ¿Qué dice, hermano? Porque por fe
Gracias. Ahí da una máxima, ¿verdad? El apóstol Pablo y le dice a la iglesia que está en Corinto, es que debemos de estar confiados, porque nosotros ya no debemos de ver o debemos atender al consejo ni andar en los caminos por la vista, por lo que nos atraiga, sino por la fe, por las cosas espirituales. Y bien, hermanos, por eso debemos de atender el consejo. Sí, hermanos, hay consejos tan buenos que a veces dan nuestros papás. Desde chicos hemos sido aconsejados tanto en la palabra de Dios, tanto por nuestro padre, tanto por nuestra madre. ¿A poco no hace falta un consejo? Miren, hermanas, simplemente cuando nace un bebé, ¿qué creen, hermanas? Un consejo hace falta hasta para bañarlo. Si les platicara, hermanos, que cuando a veces yo bañaba a mi niño, él estaba chiquito y tenía su piel tan resbalosa, hasta que alguien me dijo, ponte una playera, te lo recargas y se acomoda. ¿Qué tan valiosos son los consejos? Y a veces, hermanos, los minimizamos, pero es de esos consejos así, hermanos, los que llamamos un tip. Hasta consejos que nos van a ayudar para toda la vida. Porque a lo mejor nuestra etapa de ser padres, de bañar niños, pasa. Pero si Dios permite, vamos a llegar a ser grandes, ¿verdad? Y esa etapa a lo mejor vamos a pasar y hay consejos que nos duran siempre. Fíjense, hermanos, que siempre decía mi mamá también un consejo, le estoy platicando de una forma muy coloquial, porque decía, ustedes cuando vayan a una casa, hijos, acomídanse. Acomídanse, donde quieran, no dejen ahí su plato en la mesa, acomídanse, llévenlo allá a lavar. Si hace falta, acomídanse, digan qué hace falta, qué traemos. Dice, eso es algo. Otro consejo que me dio algún maestro que tuve, y esto es un poco más material, porque él me decía, presta solamente los libros que no te interese recuperar. Me lo dijo alguna vez y digo, es verdad, ¿verdad? Es verdad, siendo repetitivo y reiterativo. Bien, amados hermanos, entonces, los consejos son buenos, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno. ¿Qué pasa si no escuchamos el consejo, hermana Pati? No, pues no hacemos nada, hermano. Nos equivocamos. Nos equivocamos. Eso es lo que pasa, hermano. ¿Y qué creen, hermanos? Que cuando no escuchamos el consejo de Dios, es pecado. ¿Y cómo vamos a dimensionar lo que a lo mejor, no voy a escuchar ese consejo, pero voy a hacer esto contrario a lo que me aconsejan y es pecado? Y es el enemigo, amados hermanos, de nuestro ser. Bueno, vamos al primer libro de Reyes en el capítulo 12, hermanos. Ya les había dicho, versículo 7. Y dice así, hermanos, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Cuál es el contexto, hermanos? Yo soy muy reiterativo con esta historia, porque habla de Roboam, aquel hijo de Salomón, que se acuerdan que estaban en Samaria y todo el pueblo se le juntó para decir, quita toda aquella carga pesada que tenía Salomón con nosotros. Y él dice, espérense, a los 3 días voy a consultarlo y a los 3 días pues vienen otra vez para ayudarles mi respuesta. Y resulta que Roboam, hermanos, va con aquellos consejeros de edad, viejos, ancianos.
Y el consejo de los ancianos es este que acabamos de leer. Y ellos le hablaron, diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndole buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Qué consejo le estaban dando ahí, hermanos? A un rey ese tipo de consejos, hermanos, es tan elemental. Pero viene la tiranía, lo carnal de este Roboam. ¿Y qué creen, hermanos? Que se fue a escuchar opinión. ¿De qué, hermanos? Y dice la palabra de Dios que hay a quienes el consejo de los ancianos los desprecian. Corintios después dice que el consejo, ¿verdad? Hay algunos que les parece locura lo que es el consejo de la palabra. Pero ¿cómo valoró entonces Roboam, hermanos? Más un consejo sabio que un consejo de alguna manera necio o una sugerencia. ¿Y qué decimos nosotros con esto, hermanos? El consejo siempre lo tenemos, ¿verdad? Y la palabra de Dios es bien clara, hermanos. Muy clara para decir: no hagan esto. Esto sí hagan. Esto no. Y nos aconseja. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, en Jonás, capítulo 1, versículo 3, 1 al 3. Este ya no lo sabemos. Jonás. ¿Qué significa Jonás? ¿Hermana? Paloma. Muy bien. Dice que Jonás, ¿qué era, hermanos? Llevaba la profecía, llevaba la palabra. ¿Y qué creen, hermanos? Que había un pueblo en ese tiempo, era una ciudad grande que se llamaba Nínive. Nínive, si nosotros lo vamos a estudiar, es una ciudad que fue erguida por Nimrod en su momento. Es decir, nosotros vemos que entonces las bases de esa ciudad eran de origen pagano, ¿verdad? Porque era lo que enseñaba Nimrod. ¿Así? Entonces, pues Dios se apiadó de esa ciudad, aunque pues vivían mal. Yo creo que dentro de todo Dios ve los corazones, hermanos. Sabían que esa ciudad estaba también preparada para el arrepentimiento. Si nosotros nos ponemos a ser un poco críticos, vemos que Dios mandó a Jonás porque había visto algo en esa ciudad. Dice que entonces Jonás, pues les dicen que vaya a predicar, ¿verdad? Que les vaya a advertir. ¿Qué hizo Jonás, hermanos? Se fue para otro lado. ¿Qué creen, hermanos? Que se fue para otro lado. Pero aquí pasan varias cosas. Una, que no atendió al consejo, y la otra, que no quiso aconsejar. Y esto también es digno de analizar, porque a veces decimos, no lo quiero equiparar a que juzguemos, pero sí, amados hermanos, podemos considerar y decir: hermano, yo creo que aquí no es así. Si me explico, miren, voy a ser más explícito. Hermana Gaby, fíjese que yo tengo deudas y me ofrecen un trabajo nomás de mediodía, pero a las 12, hermana, yo a la 1 ya estoy aquí en el templo el día sábado. Pero es que tengo deudas, necesito sacarlas. ¿Qué va a decir nuestra hermana Gaby? Sí, vete. Hermano Juan Carlos, usted ve, hermano, cómo vivo con tantas cosas que hacen falta. Voy a trabajar hasta mediodía el día sábado, hasta todo, a lo mejor un día voy, un día no. Otras cosas, hermanos, ¿sí me explico? ¿Cuál es nuestro consejo, hermanos?
parte, ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Por mí, orar. Atender el consejo. Para que sea un buen consejo, hermano, tenemos que orar. Eso es bien importante, hermano, la oración. Y lo digo, hermanos, en el sentido de que a mí me gusta venir acompañado. Y necesitamos de la oración. Todos. Y creo que Dios en algún momento nos va a dar esa libertad. Porque todos, amados hermanos, necesitamos de la oración. Y también de un consejo. Pero pasó esto con Roboam, hermanos. Y dice entonces, vamos a buscar, hermanos, otro ejemplo. Este ejemplo es de Números. Números capítulo 25. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Números capítulo 25, del 1 al 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice así: y reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿A qué se acuerdan de Sitín? ¿Qué había pasado en Sitín? ¿Se acuerdan antes? Más bien, después, ¿qué pasó en ese lugar? Cuando todo el pueblo de Israel llega con Josué, y que estaban en Sitín, y que de ahí manda a ¿cuántos investigadores? ¿Se acuerdan? Bueno. Ay, hermanos, era para ir a Jericó, ¿verdad? Estaban todos reunidos y fueron a Jericó y mandó a unos investigadores, ¿verdad? Y ahí fue cuando conocen a Rahab. Bien. Dice entonces: y reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Y allegóse el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y viólo Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y levantándose de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y alanceólos a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó de la mortandad de los hijos de Israel. ¿Cuál era el consejo al pueblo de Israel, hermanos? ¿Cuál era, hermano Otoniel? ¿Cuál era el consejo, hermano? Nosotros lo sabemos. ¿Cuál era? ¿Qué siempre se le aconsejaba? No se contaminaran. ¿Mande? No ser idólatras. ¿Qué más? Que no se contaminaran. ¿Los quería puros nuestro Dios? Sí. Dice que ellos buscaron, ¿verdad? Pareja. El pueblo, entendemos que hubo mujeres y también hombres, ¿verdad? Pero ellos los llevaron, ¿qué? A la adoración de los ídolos. Dice que entonces, amados hermanos, cuando no se atendía ese consejo, dice aquí que Jehová y el furor de Jehová se encendió contra Israel.
Y se encendió, hermanos, por no atender al consejo que se le había dado a Israel. Y a veces parece bien simple. A veces parece bien simple, hermanos, de decir, yo no voy a tomar el consejo. ¿Y qué creen, hermanos? Que cuando no se toma el consejo, como aquí, hermanos, llega uno a un pecado y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo. ¿De cuál pueblo? ¿De Israel? ¿O de Moab? Israel. ¿Hermana? De Israel, ¿verdad? Había caído ahí algo sobre Israel por no atender el consejo e ir pecando. Y ya después vemos lo que hace el nieto de Aarón, ¿verdad? Y dice que ahí cesó esa matanza de los príncipes de Israel. Y aquí llegamos a ese punto, hermanos, de la premisa que les decía. Si aquí tenemos nosotros el cristal, ¿se acuerdan? Yo los veo si está muy transparente, pero si ya está opaco, puedo dudar que la que está en la segunda banca de esta nave del medio es la hermana Irma. Quizá puedo decir, a lo mejor es otra hermana. ¿Qué trato de decir con esto, hermanos? El consejo está claro en la palabra de nuestro Dios. Está clarísimo. Nosotros como iglesia sabemos lo que hacemos, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Eso está claro. Y dice entonces, hermanos, eso yo lo asemejo como aquel espejo que nos podemos ver claramente. Pero entonces, hermanos, cuando hay un consejo, cuando hay unas voces que dicen, no es tanto así. No, eso, no. Tú oras a cada rato. ¿Se han escuchado eso, hermanos? No vayan, hasta nos pueden tachar así como que de fanáticos, esa palabra. Pero el consejo está ahí, pero cuando escuchamos esas voces de repente, hermanos, ¿qué creen, hermanos? Y si nosotros prestamos oído, ponemos atención, ese vidrio con el que vemos claro podemos opacar. Para nosotros, no porque esté claro, no porque esté opaco, sino que para nosotros, y después, hermanos, ¿qué va a pasar? Nos podemos permitir ciertas cosas que no son permitidas. Y que aquello que en un principio era claro, ya para nosotros es tan borroso que después no vamos a poder distinguir o nos va a causar confusión. Y en dichos temas de la actualidad, amados hermanos, que se suscitan, ya la gente habla y aconseja. Bien, amados hermanos, vamos a seguir. Vamos a regresar a esa lectura base de Segunda de Reyes, capítulo 8. Ya vamos a ir terminando. Del capítulo 1 al versículo 6, ya lo leímos, hermanos, ya prácticamente. Y decía, hermanos, que ese cristal podemos ver claro, pero cuando entonces nosotros tenemos, a lo mejor, por decirles un ejemplo, nuestra ley de la alimentación, ¿está clara para nosotros, sí o no, hermanos? Pero cuando entonces escuchamos a escuchar voces de decir, no, tú da gracias por lo que está aquí servido y a comer.
Y empiezan las voces. ¿Qué creen, hermano, de lo claro que podemos estar por poner oído? Se puede hacer opaco y nos puede causar confusión. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Porque claro estaba que ellos no tenían que hacer idolatría, ¿sí o no? Más claro. Ahora sí, como hay un dicho, dice, ni el agua. No va a haber idolatría. Pero ¿qué era lo primero que hacía el pueblo? Idolatría, ¿verdad? Después de tener un vidrio tan transparente, se fue opaco y se confundieron. Y dice entonces aquí, hermanos, que esta mujer, a la cual Eliseo le había predicado, le dice, le aconseja, vete 7 años y regresa a los 7. Y regresa. Eso hizo y esta mujer no padeció hambre. Pero si ella no hubiera atendido al consejo de Eliseo, hubiera padecido hambre y a lo mejor esos bienes que hubiera tenido por tanta pobreza que había, los hubiera gastado. Qué importancia ahora yo les digo, hermanos, el poner atención, el hacer caso al consejo. Digo, hermanos, hay tanta gente que a lo mejor quisiera tener un consejo y no lo tiene. O a lo mejor el consejo que les dan, pues no es un consejo bueno. Pero cuando estos consejos, como el Eliseo le dice a esta mujer para evitar en ella una catástrofe, así, amados hermanos, hoy Dios quiere que nosotros siempre atendamos al consejo de nuestros hermanos. Y nos poníamos, ¿verdad?, a pensar, la escuela, qué bonita escuela, y qué consejo tan grande tiene. Porque si Cristo no hubiera muerto por nosotros, y si Él no hubiera muerto y no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, ¿van a qué? Es nuestra fe. Pero el consejo allí está, hermanos. Y vemos también esa comprensión de la palabra y donde dice, ¿verdad?, nuestro hermano Neftalí, que Dios, ¿qué tarea nos dejó nuestro hermano obrero Neftalí? A ver, hermanos, investigar, ¿verdad?, acerca de qué? De aquel alemán de origen, bueno, sus orígenes judíos, de Einstein, sobre la teoría de qué? De la relatividad especial y de la general, ¿verdad? Y aparte de una partícula que él nos habló, ¿cómo se llamaba esa partícula? Los buzones de Higgs. ¿Bosones? Bosones. Bien. Bueno, hermanos, y les digo que investiguen, porque muchas veces es como que aquel rudimiento para comprender algo también bonito, un consejo más, un aprendizaje más. Hermanos, para mí siempre ha sido un gusto enorme platicar con ustedes. Siempre, hermanos, me deleito platicando y la verdad es que me gusta, me apasiona también. Y pues, hermanos, que Dios nos bendiga a todos y siempre, hermanos, vamos a recibir el consejo y oremos siempre todos los unos por los otros. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Paz a vosotros. Paz, que Dios le bendiga y siga adelante, hermano.